Bendiciones, qué honor, qué privilegio estar de nuevo con todos ustedes a través de este medio para juntos estudiar la palabra del Señor. Como ustedes saben, los que me han estado siguiendo, y de hecho les agradezco mucho por estarme siguiendo en estos estudios que yo espero que estén siendo de edificación y de bendición para cada uno de ustedes. Para mí lo ha sido, queridos hermanos. Para mí ha sido de mucha bendición. Para mí es un honor poder compartir con ustedes estos estudios. Por supuesto, sabemos que no son estudios profundos, pero sí nos han ayudado mucho en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor. Y como ustedes saben, ya estudiamos 6 iglesias. Hoy corresponde la última iglesia o el último mensaje, ¿verdad? A estas 7 iglesias. Y ya estudiamos la iglesia de Éfeso, eso está en el capítulo 2, ¿verdad? Ya estudiamos la iglesia de Esmirna, ya estudiamos la iglesia de Pérgamo, ya estudiamos la iglesia de Tiatira o el mensaje enviado a estas iglesias, ya estudiamos también el mensaje que fue enviado a la iglesia de Sardis. También la semana pasada estuvimos estudiando el mensaje que fue enviado a la iglesia de Filadelfia. Hoy corresponde estudiar el mensaje que fue enviado a la iglesia de la Odisea. Y esta es la última iglesia o el último mensaje que es enviado a esta iglesia. Y esto es lo que vamos a estar estudiando en este día. Ahora, ustedes saben que yo les he explicado esto, ¿verdad? En cada una de los mensajes, que hay varias interpretaciones o formas de estudiar estos mensajes. Y la primera interpretación es la parte histórica, ¿no? Lo que esto sucedió, ¿verdad? Allá en ese territorio de Asia, porque ahí en Asia Menor eran donde estaban ubicadas prácticamente todas estas iglesias. Pero no podemos quedarnos solamente con la parte histórica, sino que también tenemos que ver esa línea de tiempo, ¿verdad? Y le quiero mencionar a lo que pertenece en esta línea de tiempo, en qué tiempo está ubicada esta iglesia. Y esta iglesia de la Odisea, la que vamos a estudiar hoy, está prácticamente relacionada con la iglesia contemporánea, es decir, para la iglesia de este tiempo. Y los estudiosos, dicen que las dos iglesias, tanto Filadelfia como la Odisea, están en el mismo tiempo, por decirlo así, ¿no? Entonces, hay dos tipos de iglesia en este tiempo: la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, que son dos iglesias totalmente diferentes, ¿verdad? O sea, una tiene un mensaje o una forma diferente de interpretar o de ver las cosas. Entonces eso es lo que vamos a estar mirando en este día, y para eso vamos a leer los versos del capítulo 3 de Apocalipsis. Ya este es el último mensaje y prácticamente también son los últimos versículos del capítulo 3 de este libro riquísimo, el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a leer hoy desde el verso 14 hasta el verso 22. Dice la palabra entonces, verso 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el que he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, dice el verso 18, por tanto yo te aconsejo
que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y dice el verso 19, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, por favor, háblanos en esta palabra, en este estudio bíblico. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ver si podemos pues estudiar este mensaje. No sé si lo vamos a culminar hoy porque hay varias cosas que pues me gustaría que miráramos en este estudio. Y como siempre lo hemos estado haciendo de esta manera, el primer punto pues es la presentación de Jesús. ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia? Él se presenta de esta manera. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces lo primero, el amén. El amén quiere decir sí. El amén quiere decir, hermano, que no hay vuelta atrás. El amén quiere decir que no hay escapatoria. El amén quiere decir que nadie puede negar lo que Dios dice. Por eso cuando usted escucha una palabra que le ministra, usted dice amén, dando a entender que usted está de acuerdo con eso, diciendo sí, ¿verdad? Y usted sabe que en Dios las cosas son así. En el Señor no hay variación. Cuando el Señor dice algo es porque así es. Y es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia de la Odisea. El amén dice esto. Pero ¿qué más? ¿Cuál es la otra característica? ¿Cómo se presenta Jesús acá? El testigo fiel y verdadero. Miren, mis queridos hermanos, Dios es fiel. Y así se le presenta a esta iglesia que estaba en una situación difícil, porque esta iglesia es la iglesia infiel, la iglesia tibia, la iglesia desnuda, la iglesia, como le digo, infiel. Pero ¿cómo se presenta el Señor a esta iglesia? Primero el amén, es decir, sí, ¿verdad? Y lo segundo, fiel. ¿Sabe por qué? Porque Dios sigue siendo fiel. Aunque el hombre sea infiel, Dios sigue siendo fiel. Y así se presenta el Señor a esta iglesia. El testigo fiel y verdadero. Porque en Dios no hay engaño, en Dios no hay mentira. Y así se le presenta a esta iglesia, que prácticamente era todo lo contrario, porque era una iglesia que vivía de apariencia, la iglesia de la Odisea. Ya usted leyó los versos allá, pero ya vamos a ir viendo los puntos, ¿verdad?, que el Señor ha colocado en mi corazón en este estudio. Y dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Dios, usted sabe, Jesús pues, Él ya era antes de la fundación del mundo. Ahí usted lo puede leer en Juan, que Él es el principio, ¿verdad? Ya Jesús existía. No es que aquí pues le esté quitando el lugar a Dios, porque Jesús es el mismo Dios. Usted
usted lo sabe. Pero aquí se está presentando Jesús de esta manera, como el creación, como el que creó todas las cosas. Entonces esta es la presentación que Jesús le hace a esta iglesia que está en graves problemas, queridos hermanos, a esta iglesia que está en una situación bastante difícil. Y lo más tremendo que esta iglesia tiene que ver con la iglesia contemporánea, es decir, con la iglesia de este tiempo. Y usted sabe que lamentablemente pues en este tiempo yo sé que hay un remanente, hay un remanente como la iglesia de Filadelfia, hay una iglesia que se van al arrebatamiento, pero también hay una buena parte del pueblo cristiano que lamentablemente está como estaba la iglesia de la Odisea. Ahora, en el versículo 15 el Señor le dice: yo conozco tus obras. Y esto yo lo he repetido muchas veces. El Señor conoce la obra de cada quien. El Señor conoce la intención de cada corazón. Y Él le dice: yo conozco tus obras. Pero lo más tremendo, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿cuál era la condición de esta iglesia entonces? Era una iglesia, mire, tibia. Qué tremendo. La tibiez es algo terrible, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en esta ciudad de la Odisea, como era una ciudad pues que tenía recursos, era una ciudad que tenía riqueza financiera, ¿verdad? Pero aparte también ahí habían como fuentes de agua, fíjese, de agua caliente, y esa agua servía para darse baños que le ayudaran en su cuerpo a las personas. Y usted sabe que cuando usted se da un bañito de agua caliente, eso le ayuda a usted. Y también si está fuerte el calor, si se da un baño de agua fría, eso también le ayuda. Pero el agua tibia no es buena ni aún para bañarse, mucho menos para tomar. Porque el agua fría usted se la puede tomar con hielito, qué rico, ¿no? Se puede tomar un café bien calientito, pero un agua tibia en un sol, ¿cómo usted lo va a sentir? No se va a sentir bien. Y esta era la condición de esta iglesia. Esta iglesia estaba en una situación terrible, hermano. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? La tibieza viene como resultado de la comodidad. En otras palabras, esta iglesia era una iglesia cómoda, que se había acomodado. No era ni de un lado ni del otro lado. Y hay personas que dicen así: mire, yo no me meto con nadie, yo estoy tranquilo acá, no hago nada. Eso no es bueno, eso no es correcto. Porque uno tiene que estar de un lado, tiene que estar ya sea frío o caliente, pero a medias no se puede. No se vale, y a Dios no le agrada esto. Por eso es que el Señor le hace pues este reclamo a esta iglesia, porque tenía una condición terrible. Era una iglesia que se había acomodado, y por causa de esa comodidad se había enfriado. Bueno, se había puesto tibia. O sea, cuando una iglesia está así, no hace nada. Y usted sabe que yo lo he enseñado que uno tiene que tener siempre el equilibrio, ¿verdad? Y eso hasta cierto punto es importante. Pero en este punto no cabe el equilibrio. Yo debo estar de un lado o del otro lado. Pero cuando yo no estoy activo en la iglesia, no me preocupo por buscar al Señor en la oración, no me preocupo por leer su palabra, no me preocupo por el evangelismo, no me preocupo porque otra persona se salve, entonces yo estoy acomodado, yo estoy tibio, y eso el Señor
no le agrada. Es mejor estar quizás, ¿verdad? Sin nada, pero estar acomodado, estar tibio, estar en la iglesia nada más para pasar el tiempo. Eso no es correcto, eso es desagradable para el Señor. Por eso el Señor ve la condición de esta iglesia, que era una iglesia que había caído en la tibiez espiritual. Y qué terrible es cuando alguien cae en la tibieza espiritual, porque no hay quien lo saque de ahí, porque según él está bien, porque según él está cómodo y está bien, y nadie tiene que decirle nada. Y si alguien le dice algo, no se preocupe, hermano, yo estoy bien. Qué terrible eso, hermano. Y el Señor le reclama eso, ¿verdad? La condición que tenía esta iglesia, una iglesia tibia. Y el Señor le dice, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. A cualquiera le causa náusea lo tibio, mi amado hermano. Pero cuando usted se toma un café caliente, eso lo quema, eso lo despierta. Y el frío también lo hace que usted se active, que busque un lugar calientito, que busque un abrigo. Pero la tibiez hace que nosotros nos acomodemos más. Y como le digo que esta iglesia tiene que ver con la iglesia contemporánea, es lamentable que en este tiempo haya mucho pueblo así, mucho pueblo acomodado, mucho pueblo tibio. Y es un llamado del Señor en este tiempo a que dejemos la tibieza espiritual y busquemos al Señor, y que nuestro corazón se pueda arder por medio del Espíritu Santo. Así que, mis amados hermanos, yo espero que esta palabra esté llegando a tiempo a cada uno de nosotros, porque sin duda lo necesitamos. Ahora, en el versículo 16 o 17, el Señor le dice algo más a esta iglesia. ¿Cuál era la razón por la cual esta iglesia se había acomodado? ¿Cuál era la razón por la cual esta iglesia estaba tibia? Y dice el verso 17, porque tú dices, la iglesia decía eso, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire la condición de esta iglesia, querido hermano. Aparte de que era una iglesia tibia por causa de estas cosas, porque esta iglesia decía que era rica y que se había enriquecido y que no tenía necesidad de ninguna cosa. Ahora, esta iglesia, como tenía riqueza financiera, eso había llenado de alguna manera las necesidades que ellos tenían. Y como estaban tan cómodos, dejaron a Dios de un lado y se enfriaron, se pusieron tibios, porque ellos tenían comodidad financiera. Era la ciudad de la Odisea. Cuenta la historia que aproximadamente unos 60 años antes de Cristo sufrió un terremoto. Y pues la ciudad fue destruida, pero como era una ciudad que tenía dinero, dice que ellos mismos reconstruyeron la ciudad y no tuvieron necesidad de pedirle ayuda a Roma, porque ellos mismos tenían los recursos para volver a reconstruir la ciudad. Y eso hizo que de alguna manera esta ciudad se llenara de orgullo, y eso había llegado de alguna manera a la iglesia, porque a lo mejor esta iglesia pues venía gente de dinero, gente de recursos, pero era una iglesia
que solo le importaba eso prácticamente. No se preocupaba por lo espiritual, no se preocupaba por estudiar la palabra, no se preocupaba por buscar a Dios en ayuno y oración. Y qué terrible, que aunque ellos se miraban así, que aunque ellos creían que eran ricos y que se habían enriquecido y que no tenían necesidad de nada, el Señor no los ve así. Porque ¿qué es lo que el Señor les dice? El Señor les dice, y no sabes que tú eres desventurado. Oiga, qué tremendo, hermano, qué tremendo. Alguien que cree que lo tiene todo, alguien que tiene orgullo porque dice, no, yo tengo todo y no tengo necesidad de andar prestando, no tengo necesidad de andarle buscando nada a nadie, no tengo necesidad de andar preocupado por nada porque yo lo tengo todo. Qué terrible eso. Y fíjese que una de las principales razones por las cuales la gente se enfría es cuando hay comodidad financiera. Lamentablemente, fíjese, cuando la refri está llena, cuando el banco tiene una gran cantidad, cuando la billetera está llena, la gente se acomoda. Lamentablemente, así sucede, ¿verdad? Muchas veces. Pero cuando hay necesidad, hasta la gente más dura clama y busca a Dios. Y a veces Dios permite que pasemos por situaciones difíciles porque Él nos quiere llamar la atención y quiere que le busquemos a Él. Pero qué lindo es cuando Dios bendice, porque no está mal tener bendición financiera. Pero qué lindo es cuando esa bendición es Dios quien la ha dado. Qué lindo es cuando esa riqueza es Dios quien la ha dado. Y por eso la palabra dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade ninguna tristeza con ello. Porque cuando la bendición de Dios llega a la vida de una persona y aquella persona reconoce que lo que tiene no es porque la iglesia esta decía, yo me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. No, pero qué lindo cuando alguien reconoce que lo que tiene viene de la mano del Señor. Así es, queridos hermanos. Pero la condición que el Señor ve a esta iglesia, el Señor la ve primero desventurada. Mire qué tremendo, hermano. Desventurada. ¿Y qué más le dice? Miserable. Oiga, hermano, alguien que se creía orgulloso, que creía que lo tenía todo, el Señor le dice, no, tú eres un desventurado, eres un miserable, pobre, oiga, ciego y desnudo. Mire qué características las que el Señor ve en esta iglesia que creía que lo tenía todo. Qué terrible. Era una iglesia desventurada, una iglesia miserable, pobre, ciega y desnuda. Y de aquí quisiera tomar un estudio exclusivo de estas 5 cosas. Lo vamos a ver en otra ocasión, porque yo quiero pues hacerlo así rapidito, pero en otra ocasión voy a tocar estas 5 cosas porque quiero ver lo que significa o que aprendamos lo que significa cada una de estas palabras: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo vamos a dejar para un nuevo estudio. Entonces, lo que quiero que veamos, lo tercero, es el consejo de Jesús. El consejo que Jesús le da a esta iglesia que creía que lo tenía todo y que por causa de eso había llegado la tibieza, la comodidad a ella. ¿Cuál es el consejo que el Señor le da? En el versículo 18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, ¿cuál es el primer consejo que el Señor le da? Que compre oro refinado en fuego. Porque mire, el Señor es tan lindo que el Señor le habla a cada iglesia de acuerdo a lo que ellos tenían ahí.
Porque esta era una ciudad, ya le dije, rica, tenía recursos, tenía dinero, tenían oro. Y por eso el Señor le dice, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego. Dándole a entender que lo que tenía que verdaderamente comprar esta iglesia era la riqueza espiritual. Y la riqueza espiritual no se compra con dinero. Se compra, hermano, buscando a Dios. Se compra humillándose delante del Señor. Se compra, hermano, dependiendo del Señor. Así se compra la verdadera riqueza, porque la verdadera riqueza es la espiritual. La financiera es algo secundario, es algo que Dios da. Por eso el Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar a Dios, buscar el oro que viene del cielo, y las demás cosas, dice, os serán añadidas. Claro que Dios lo quiere bendecir, claro que Dios nos quiere bendecir, pero primero Él quiere bendecirnos espiritualmente. Y para eso hay que comprar oro refinado en fuego. Hay que pasar por ese proceso para comprar la riqueza espiritual. Hay que humillarnos delante del Señor, y así nosotros podemos comprar la verdadera riqueza, que es la riqueza espiritual. Y dice, para que seas rico, porque la riqueza espiritual, ya le dije, porque la verdadera riqueza, es la espiritual. Y dice, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Sabe cómo tenía el vestido esta iglesia? Lo tenía sucio. Su vestido no era blanco. Aparentemente quizás se vestían bien, porque esa es otra cosa que tenía esta ciudad. Tenían telas finísimas, y la gente ahí se vestía con esos vestidos costosos, carísimos, de tela fina. Pero ¿qué pasa? Su vestido espiritual estaba sucio. ¿De qué me sirve andar con un traje de $5,000 si mi vestido espiritual está sucio? De nada me va a servir eso, hermano. Y la iglesia contemporánea, que tiene que ver con esta iglesia, lamentablemente, yo lamento decir esto, pero lamentablemente vive así, vive de apariencia. Que el vestido más caro, que el vestido más costoso, que el traje más costoso. Sin embargo, lo que Dios quiere es que la vestidura espiritual esté limpia. Y por eso el Señor le aconseja a esta iglesia, y nos aconseja a nosotros hoy. Nos aconseja a nosotros hoy que compremos oro refinado en fuego para que seamos ricos espiritualmente. Y también, hermano, esas vestiduras blancas para vestirnos. Y dice el Señor, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque esta iglesia estaba desnuda, estaba en vergüenza. Pero si compraba oro refinado y vestiduras blancas, esa vergüenza iba a ser cubierta. Ahora, ¿cómo, hermano, se recibe esta vestidura? Esta vestidura se recibe por la gracia de Cristo. Porque sabe, nosotros por el pecado quedamos al desnudo, quedamos en vergüenza, así como quedó Adán y Eva allá en el Edén. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor sacrificó animales allá para cubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿Qué es lo que nos cubre a nosotros? ¿Sabe qué es lo que nos cubre a nosotros? Es el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, porque Él llevó nuestra vergüenza, Él llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario, y por eso nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos cubra, que cubra nuestra vergüenza, que cubra nuestra desnudez con ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él nos cubre. Él nos cubre. Y por eso, hermano, allá dice la palabra en Efesios,
que nosotros cuando nos bautizamos, dice la palabra, que somos revestidos de Cristo. Oh, mi amado hermano, esa vestidura es la que vale. Y esa vestidura es la que usted y yo tenemos que comprar en este tiempo. Pero esta vestidura no se compra con dinero. Se compra dependiendo del Señor. Se compra por la fe y dependiendo del Señor, querido hermano. Porque el Señor lo que quiere es cubrir nuestra vergüenza y nuestra desnudez. Y lo otro dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta iglesia estaba ciega. ¿Y sabe por qué el Señor le dice a esta iglesia que compre colirio y unja sus ojos? Porque también esta iglesia o esta ciudad de Laodicea tenía este tipo de cosa que servía como un ungüento. Entonces el Señor agarra eso y le dice, yo te aconsejo que compres colirio y que unjas tus ojos para que veas, porque estaba ciega. Algo que usted y yo también necesitamos en este tiempo es pedirle al Señor discernimiento espiritual para poder ver las cosas que están pasando, las cosas que están sucediendo. Si algo necesita la iglesia en este tiempo, es discernimiento espiritual. Es que Él abra nuestros ojos espirituales para poder ver las cosas que están sucediendo. Porque hay mucho pueblo que no quiere ver lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hay ceguera espiritual. Porque hemos puesto más nuestra atención en las cosas de este mundo que en las cosas de allá arriba. Y dice el Señor, ahí está la advertencia, esto es lo cuarto. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces el Señor le advierte acá, en este versículo 19. Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Mire qué lindo es el Señor, porque el Señor ama a su iglesia. Amaba a la iglesia de la Odisea como también ama a la iglesia de este tiempo. Y si uno no hace caso al llamado del Señor, pues entonces lo que sigue es la reprensión, es el castigo. No porque Dios no nos ame, sino porque Dios nos ama, así como nosotros con nuestros hijos. Porque los amamos, a veces toca que castigarlos. Así es Dios con nosotros. Si nuestros hijos no obedecen, no hacen caso, pues viene el castigo. Igual es Dios con nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y eso es lo que el Señor le dice a esta iglesia. Y Él le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Y ese es el llamado que el Señor le hace, que se arrepienta. Siempre el Señor da oportunidad, querido. Esta iglesia estaba mal, estaba súper mal, pero el Señor siempre da oportunidad. Por eso Él dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Y eso es lo que el Señor está llamando en este tiempo. A toda aquella iglesia, a toda aquella persona que vive de esta manera, el Señor hace el llamado en este momento a que nos arrepintamos. Y este es un tiempo crucial en el cual la iglesia necesitamos arrepentirnos de no estar haciendo bien las cosas. Y dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire qué tremendo, que en esta iglesia el Señor ya no estaba. El Señor lo habían dejado afuera. Pero el Señor, que es tan lindo, estaba allá a la puerta tocando, diciendo, aquí estoy en la puerta. Si alguien abre, yo voy a entrar. Yo voy a entrar y voy a cenar con Él. Y Él conmigo. Eso es lo que el Señor quiere en este tiempo. Él quiere entrar a nuestra vida. Él quiere entrar a nuestra casa. Él quiere entrar a nuestra iglesia. Tenemos que permitirle a Jesús que Él tome el control en nuestra vida. El Señor está llamándonos hoy. Él quiere entrar. Él allí está. Él no se ha ido lejos. Él está allí en la puerta. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama y está tocando la puerta.
Dejemos entrar a Jesús a nuestra vida, dejemos entrar a Jesús a nuestra familia, dejemos entrar a Jesús a nuestra iglesia. Él quiere entrar. Y dice el versículo 21, con esto termino: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mire qué lindo es nuestro Dios. Por eso es que el Señor empezó allá con la presentación diciendo que Él es fiel y verdadero. Dios es fiel. Aunque el hombre no sea fiel, Él sigue siendo fiel. Él permanece fiel. Y mira a esta iglesia lo que el Señor le dice. El premio que tiene el Señor para esta iglesia. Mira el premio. Al que venciere, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono. Mire qué tremendo que esta iglesia que está súper mal. Esta iglesia es la que está peor, hermano, de todas las iglesias. Porque esta iglesia no tiene obras buenas. No tiene obras buenas. Las otras iglesias, algunas tenían obras buenas, obras malas. Pero esta iglesia no tiene obras buenas. Y el Señor le dice que si vence, le va a dar que se siente en su trono. Mire cómo es nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Ese Dios, a ese Jesús es el cual yo predico. Porque Dios siempre está dispuesto a dar oportunidades. A ese Jesús yo predico en la iglesia Altar de Dios. Porque mire lo que el Señor le dice a esta iglesia. Mire la gran oportunidad que tiene esta iglesia, que se va a sentar con Jesús en su trono. Así como yo he vencido, dice, y me he sentado con mi Padre en mi trono. Qué lindo es mi Jesús. Y termina diciendo el Señor en el verso 22, y con esto terminamos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Necesitamos también pedir al Señor que abra nuestro oído espiritual para oír lo que Dios está hablando en este tiempo. Porque yo estoy seguro que Dios está hablando en este tiempo. ¿Cuántos me dicen amén ahí? Escriba ahí, amén, hermano amado. Dios está hablando. Espero haberle bendecido con esta palabra, con este estudio. Vamos a continuar con estos estudios riquísimos y yo creo que me voy a detener en esas 5 palabras que le dije porque esto es muy importante. No he terminado este estudio, me quedé con esas 5 palabras, las vamos a estudiar en nuestro próximo estudio. Amén. Así que le bendigo. Por favor, hermano, comparta esta transmisión, comparta este video con sus familiares y amigos y también suscríbase al canal. Si usted no se ha suscrito, por favor suscríbase y dele clic ahí a la campanita para que le llegue la notificación cada vez que nosotros subimos un nuevo video a este canal de YouTube. Amén. Así que le bendigo. Padre, gracias por este estudio riquísimo, Señor, que hoy hemos tenido. Te alabo, te bendigo, Padre, y te pido que tú bendigas a cada hermano y hermana que ha estado conmigo, Señor, en este estudio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao.